Buenas tardes a todos y bienvenidos al Innovation Center de Telefónica. Estamos, como sabéis o como imagino que suponéis, en las oficinas centrales del grupo Telefónica. Aquí estamos pues casi 12.000 personas, 12.000 empleados del grupo Telefónica en Madrid, y dentro de todas estas instalaciones o de esta ciudad que llamamos Distrito Telefónica, pues tenemos un espacio un poquito singular, que es este en el que estamos en este momento. Es el Innovation Center. Aquí lo que presentamos es precisamente nuestra propuesta en materia de innovación tecnológica y de vanguardia también en tecnologías de la información y las comunicaciones. Y precisamente porque el tema de la innovación es parte, al menos eso pretendemos, del ADN de nuestra marca y de nuestro mensaje, pues hace ya unas semanas iniciamos un ciclo de eventos que hemos llamado los foros de innovación, donde queremos compartir con todos vosotros, con todos ustedes, pues diferentes experiencias alrededor de la innovación, pero en el sentido más amplio de la palabra. Como veréis, no vamos a hablar especialmente de innovación tecnológica, eso lo dejamos para otra ocasión. Nos gusta más hablar de la innovación en un sentido un poco más amplio, desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de los modelos de negocio, desde el punto de vista, bueno, pues desde diferentes puntos de vista. Hoy tenemos un ponente de lujo que después conoceremos, aunque ya es muy conocido. Sí que os recomiendo que si queréis compartir con nosotros alguna cosa a través de Twitter, utilicéis el hashtag InnovaCenter, que me imagino que aparecerá en cualquier momento en la pantalla. Y poco más. Sí que me gustaría aprovechar, se me ha escapado nuestro representante de Samsung, que no lo encuentro. Ah, está ahí, perdona, que no te he visto, es que me está dando la luz en los ojos y no te veía. Bueno, quería deciros que este foro, este conjunto de eventos que estamos haciendo, como digo, desde hace unas semanas y que seguiremos teniendo en el futuro, lo hacemos gracias a la colaboración de uno de nuestros partners más importantes, Samsung. Nada más, por mi parte, reiteraros la bienvenida. Espero que luego tengáis la oportunidad de quedaros unos minutos con nosotros para tomar un café y para visitar nuestras instalaciones, aquellas personas que lo deseéis. Y sin más, os dejo en manos de quien va a conducir este evento, Marilyn Gonzalo. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, hoy tenemos en Foros de Innovación a Ángel María Herrera. Como bien sabéis, Ángel es emprendedor y empresario, es fundador de varias empresas como Medios y Redes, Bubok y Evoluciona, también fundador de la Fundación Iniciador, que está dedicada a fomentar el emprendimiento, y es autor también de La Aventura de Emprender, entre otras publicaciones. Con él vamos a poder conocer de primera mano cómo compaginar la complicada vida laboral de un emprendedor con la vida personal y cómo superar todos esos problemas diarios que supone emprender y sobre todo liderar una empresa. La innovación, como sabemos, desde siempre está presente en la sociedad y como decía Leo Buscaglia, un escritor estadounidense, mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños harán cosas pequeñas que transformarán el mundo. Os animo a todos a inventar el equilibrio perfecto para transformar la vida laboral desde la profesional, como lo ha hecho Ángel María Herrera, y ahora vamos a conocer sus secretos. Bien. Gracias, Marilyn. Dar las gracias también a Telefónica y a Samsung por haber creado este foro en el cual podamos compartir este rato maravilloso. Bueno, y a todos vosotros por estar aquí a las 4 de la tarde en este sitio que es justo donde el viento da la vuelta. Es un poquito complicado venir y se agradece especialmente que estéis por aquí, ¿no? Bueno, aunque han dicho que soy súper conocido, la verdad es que en el portal de mi casa no me conoce nadie, ¿no? Entonces, voy a empezar por presentarme un poquillo, ¿no? Porque seguro que hay varios que no me conocen, ¿no? Yo siempre me gusta presentarme diciendo que soy un chico de barrio, ¿no? Y concretamente el barrio Carabanchel, que es un barrio peculiar, ¿no? Por no entrar en muchos más detalles, ¿no? Y me gusta presentarme como chico de barrio porque explica muy bien la realidad en la cual yo me crié, ¿no? Es decir, en los años 70, 80
al menos en Carabanchel no existían los emprendedores, ¿no? Allí esa palabra todavía no había llegado, lo más que había eran empresarios y eran gente mala a la que había que apedrear, ¿vale? A mí es como me criaron y en ningún momento se me educó pues, para ser empresario o emprendedor, ¿no? A mí para lo que me educaron, pero no porque lo hicieran de mala fe, sino porque también les habían educado así a mis padres, es idealmente para ser funcionario, ¿no? Y si no era funcionario, pues que trabajara para Telefónica, si no para otra del IBEX 35 y si no, pues para alguna otra pyme, ¿no? Digamos que esa era la vida que habían decidido un poco vivir para mí, ¿no? Digamos que cuando tú naces en un barrio, pues ya tienes como tu agenda vital programada, ¿no? Pues eso, tienes que ir al colegio, luego tienes que si eres buen estudiante haces una carrera, en mi época si eras mal estudiante ibas a FP, luego tenías que ponerte a trabajar, tenías que casarte, tener 1,7 hijos, llegar hasta los 65 años, jubilarte, irte de vacaciones con el inserso, morirte y pagar tu entierro con un plan de jubilación que habías empezado unos años antes. Entonces, digamos que esa es la vida que prácticamente cualquier chico de barrio sigue, ¿no? Y bueno, pues yo fue un poco el plan que empecé a vivir, ¿no? Afortunadamente, como estamos en un foro de todos emprendedores o empresarios, pues aquí no tengo que fomentar lo que es el emprendimiento, ¿no? Entiendo que aquí esto es como el valor en la mili y lo traéis ya todos de serie, ¿no? Solo me gustaría hablar, pues ese momento que hemos tenido que pasar todos, ¿no? Que es el momento de dar el salto, ¿no? En cuanto pasas de esa realidad más o menos sencilla o acomodada, o esa vida en la cual te han ido diciendo más o menos lo que tenías que hacer, a pues depender de ti mismo y con todas las complejidades que ya sabéis que ello conlleva, ¿no? En mi caso, dar el salto esto es Madrid a las 8:30 de la mañana, ¿vale? Es decir, me ayudó mucho los atascos, ¿no? No sé si alguna vez habéis parado a hacer esta cuenta, es decir, más o menos usamos 1 hora de transporte para ir a trabajar, 1 hora para volver, que son 2 horas al día, por 5 días a la semana son 10 horas, por 4 semanas que tiene un mes son 40 horas. Es decir, nos pasamos en Madrid una semana laboral completa en el transporte, ¿no? Pues yo esa semana laboral que pasaba en el transporte, yo la usaba para pensar, ¿no? Entonces, a mí, para lo que me dio por pensar es que no estaba siendo dueño de las riendas de mi propia vida, ¿no? Que sí que ganaba bastante dinero trabajando por cuenta ajena, que trabajaba relativamente poco para lo que me pagaban, que, bueno, pues que tenía un éxito conforme a lo que más o menos se esperaba de mí y, bueno, no tenía muchas complejidades, ¿no? Pero la realidad es que había algo dentro de mí pues, que no estaba a gusto y fue cuando decidí ser empresario, ¿no? Ya voy a salir del armario, ya no voy a decirlo de emprendedor, soy empresario, lo reconozco. Y bueno, uno de los proyectos más conocidos es Bubo, que es la plataforma líder de autopublicación. Es un sitio donde ayudamos a las personas a hacer realidad su sueño de publicar. Cualquiera que quiera publicar un libro lo puede hacer de forma gratuita a través nuestra. Actualmente en España el 20% de los títulos que se publican cada año se hacen a través de Bubo, que en varios países más pues también somos líderes, ¿no? Bueno, y así muy rápidamente es la presentación de quién soy, ¿no? Y lo primero que quería hablar es de qué es tener éxito, ¿no? O qué es el éxito, porque bueno, tengo la suerte de que suelo aparecer en rankings de estos de jóvenes emprendedores, jóvenes innovadores, jóvenes exitosos. He salido el mes de abril en la revista Forbes como los 18 jóvenes a seguir, bueno. Pero a mí me ha hecho cuestionarme estas preguntas, a mí me gusta mucho entender las palabras, porque uno puede decir, el éxito es pues, que te hayas forrado. Bueno, pues en ese caso no he tenido éxito todavía, ¿no? Tengo un sueldo normal, una vida normal y no he pegado un pelotazo, ¿no? Otros pueden decir que el éxito es ese, ¿no? Es ser muy conocido, bueno, pues bajo ese parámetro sí puedo tener éxito, ¿no? Otros dicen, no, tener éxito es crear una empresa que perdure en el tiempo, que genere mucho empleo, que esté muchos años, ¿no? Nosotros llevamos 5 años, bajo ese parámetro tampoco tendríamos éxito, ¿no? Otros pueden decir, el éxito es tener reconocimiento de premios. Pues sí, en Bubo yo creo que hemos tenido casi todos los premios a los emprendedores y la innovación. De hecho, al principio hay gente que pensaba que nuestro modelo de negocio era ganar premios. No, nuestra parte es lo de vender los libros, ¿no? Pero cuando yo tengo dudas con una palabra, lo que me gusta es ir al diccionario, ¿no? Y el diccionario define el éxito como el
resultado feliz de un negocio, ¿no? Y en ese caso, pues yo sí que considero que Bubok es un éxito, ¿no? Porque yo creo que primero hemos ayudado a mucha gente a ser feliz, porque os puedo asegurar que los autores nos escriben dándoles las gracias por haberles ayudado a hacer realidad su sueño de publicar, y por otro, pues yo también he conseguido ser feliz, ¿no? Pero he conseguido ser feliz porque creo que hago aquello para lo que he venido, ¿no? Es decir, aquello que realmente los que hayáis visto la película de Un lugar en el mundo lo entenderéis, ¿no? Es cuando encuentres un lugar en el mundo y realmente haces lo que te gusta, ¿no? ¿Y cuál ha sido el secreto para tener éxito, ¿no? Esta charla hablaba de emprender y de vivir, ¿no? Pues lo primero es para hablar de emprender, ¿no? Y para mí el éxito se resume solamente con una frase, ¿no? Que es esta, ¿no? Persevere. Nada en el mundo puede reemplazar a la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que los fracasados con talento. El genio no lo hará tampoco. El genio sin recompensa ya es proverbial. Perseverancia y determinación son las dos únicas virtudes omnipotentes, ¿no? Porque al final nadie puede garantizarnos el éxito. Nadie puede darnos unas reglas de verdad para tener el éxito. Y esto lo reflejaba muy bien un escritor amigo mío, que conoceréis varios, que es Vázquez Figueroa. Dice, mira, yo soy la persona que menos sabe de literatura en este país. Y es creo que es el que más novelas ha vendido en España en los últimos años, ¿no? Dice, yo soy el que menos sé de escribir libros y tengo 80 libros para demostrarlo. Es decir, si yo supiera algo de literatura, habría escrito 4 o 5 Tuareg en lugar de las 80 mierdas que he escrito, ¿no? Y él decía, de un éxito tú no puedes aprender a replicarlo. Es decir, hay algo mágico que sucede y que no depende de ti. Es decir, tú no sabes cómo hacer para que el siguiente libro sea exactamente igual de bueno, ¿no? Y lo único que puedes hacer es aprender de los fracasos, ¿no? Es decir, de cada fracaso pues ir aprendiendo un poquito, y en el siguiente libro tratar de minimizar los fracasos. Eso es lo único que podemos hacer, tratar de minimizar los errores, pero no existen fórmulas para garantizar el éxito. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esto, ¿no? Perseverar, estar siempre ahí y poco más, ¿no? Yo creo que esta crisis es una de las cosas que nos va a enseñar, ¿no? La perseverancia. Y voy a poner también un vídeo que refleja muy bien esto, ¿no? Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Let's go. Me encantan los americanos, siempre terminan las escenas estas con una bandera de Estados Unidos por detrás y tal ahí. Y esto es precisamente donde creo que radica la clave del éxito, ¿no? Os hablaba antes de Vázquez Figueroa. Cuando nosotros lanzamos Bubok, decidimos que había que innovar desde el primer momento. Y fuimos a la agencia de comunicación y dijimos, pues venga, vamos a preparar la nota de prensa del lanzamiento, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, pues ¿cuál es la cosa a comunicar? Y dijimos, porque ¿qué va a ser? Que nace Bubok, ¿no? Me dijeron, no, que nazca una nueva página web no es noticia. Es decir, cada día salen al mercado decenas de miles de páginas web, eso no es noticia. Entonces nos explicaron que si el perro ese que muerde a la persona y la persona al perro y no sé qué historias de comunicación, y nos dijeron que Bubok, por muy bonito que sea, pues que no, su lanzamiento como tal no era noticia, ¿no? Esto es como que te digan que tu hijo es feo. Vale, sí, cuando es recién nacido ya sabes que es feo, pero que te lo digan así, como que te choca mucho, ¿no? Y el caso es que aquello nos ayudó a entender muy bien qué era
una noticia, ¿no? Entonces dijimos, oye, algo que nunca pasa en una plataforma de estas es que un gran escritor haya publicado, ¿no? Dijimos, si conseguimos que un gran escritor publique con nosotros, ¿sería una noticia? Bueno, nos dijeron que sí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos a buscar al escritor que más hubiera vendido en España, directamente, nosotros apuntando siempre alto, ¿no? ¿Cómo se os ocurriría buscar el autor que más títulos ha vendido en España? En Google. Es decir, no nos quebramos la cabeza, pusimos en Google. Autor que más novelas ha vendido. Entonces, yo no sé si es Vázquez Figueroa o no, pero os aseguro que es el primero que nos salió y daba la casualidad que tenía un blog y les escribimos, ¿no? Cualquiera hubiera pensado, dice, hombre, ni lo intentéis, es una pérdida de tiempo, ir a alguien más normalito, no. Nosotros vimos el primero y le escribimos. Tuvimos la suerte de que, bueno, le debimos caer simpáticos, nos recibió y, bueno, pues la acabamos convenciendo, ¿no? Para que cuando nació Bubok, pues salió con sus 20 mejores obras, ¿no? De hecho, la noticia en ese momento fue Vázquez Figueroa publica sus 20 mejores obras en una nueva plataforma de autopublicación que acaba de nacer, ¿no? Y luego ya debajo salíamos nosotros, ¿no? Pero si uno no intenta luchar por sus sueños, si no intenta luchar y apuntar alto, pues si apuntas bajo, pues con mucho vas a conseguir eso, ¿no? Si Vázquez Figueroa nos hubiera dicho que no, habríamos ido por el segundo, al tercero, y como salían muchas páginas en Google, pues tarde o temprano alguno nos habría dicho que sí, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte, o como cada uno lo quiera llamar, de que el primero ya nos dijo que sí, ¿no? Entonces sí que os invito, como primera reflexión, a eso, a luchar siempre por lo que queréis, ¿no? Y de lo segundo que va esta charla es de lo que sucede mientras estamos emprendiendo, ¿no? Y lo que sucede mientras estamos emprendiendo es la vida, ¿no? Y bueno, mi secreto para vivir pues es bastante sencillo, ¿no? Es entender qué es lo que somos. ¿Qué es lo primero que somos? El cuerpo, ¿no? El cuerpo no deja de ser el cacharro, ¿no? El vehículo, el coche, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Es lo que nos ayuda a movernos y a desplazarnos. Es decir, si eso no lo tenemos bien, si no pasamos la ITV de vez en cuando, pues eso acaba fallando y no podremos hacer todo lo que nos proponemos, ¿no? Y hay que observar cómo está tu cuerpo, porque tu cuerpo te da muchas señales y te da avisos. Yo, por ejemplo, una cosa que hago por las mañanas es tomarme las pulsaciones, ¿no? Y eso te da un aviso de cómo has descansado esa noche. Es decir, si tienes un 20 o un 30% más de pulsaciones es que no has dormido bien, lo cual significa que la primera reunión de la mañana pues te va a ir de aquella manera, ¿no? Y a lo mejor no tiene sentido que te pongas a hacer deporte por la mañana ese día, ¿no? Pero a veces no escuchamos las señales que nos da el cuerpo y ahí pues surgen enfermedades, problemas, lesiones, etcétera, ¿no? Lo segundo, la nutrición, ¿no? La nutrición es la gasolina, ¿no? Y a veces no somos conscientes de lo que estamos comiendo, de cómo lo estamos comiendo, comemos de cualquier manera, ni siquiera no masticamos, yo creo que engullimos, ¿no? Directamente, ¿no? Y luego su último, que es tan evidente que os voy a invitar a hacer una mínima prueba. ¿Cuántos sois conscientes de la forma de respirar que tenéis ahora mismo? Vale, sí que hay algunas manos, otras no. Es decir, os invito a que cuando... Bueno, en algunos momentos os fijéis simplemente en la respiración, ¿no? Y veréis que a veces haréis como... ¿no? Y eso provoca un estado, ¿no? Y distintas respiraciones que hacemos de forma natural, sin pensar, provocan estados diferentes en el cuerpo, ¿no? Fijaros que son cosas como automáticas y que hacen pues, que a veces tengas más energía, que te relajes, ¿no? Que estés más nervioso, ¿no? Que la tengas más agitada la respiración, ¿no? Y si aprendemos de esos estados y de estas cosas que de forma natural el cuerpo ya nos provee para luego replicarlas en otros entornos, en otros momentos, es decir, si yo sé qué tipo de respiración es la que me ayuda luego a estar más relajado, más activo, con más energía, pues luego la podré también aplicar, ¿no? Lo siguiente que somos es la mente, ¿no? En el ejemplo del coche, pues es el que dirige el coche, ¿no?
Lo primero es muy útil el tener hábitos, ¿no? Es decir, los hábitos nos ayudan a liberar la mente, ¿no? Si tú cuando te levantas tienes una serie de rutinas, ducharte, no sé qué, vestirte, desayunar, vas ya con el automático, ¿no? Entonces, el tener el automático puesto, por ejemplo, nos ayuda a liberar de muchas cosillas, ¿no? El aprender, continuamente aprender, y más en las empresas. Pensamos que ya lo sabemos todo y la historia de las empresas pues, nos acaba diciendo que tenemos que innovar y estar siempre puestos en lo último, ¿no? Yo creo que si algo tenemos seguro hoy día es el cambio, ¿no? Es decir, el entorno en el cual nos vamos a desarrollar profesionalmente es un entorno de cambio, os aconsejo que continuamente os estéis formando, ¿no? Y luego, bueno, pues la mente también necesita descansar, ¿no? Aseguraos de darle también descansos a la mente, ¿no? Y lo tercero, que seguramente sea un poquito lo más difícil de explicar, es que también somos algo más, ¿no? Espíritu, alma, energía, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Digo que como cada uno lo quiera llamar porque sí que es algo que tenemos en el vocabulario ya, ¿no? Es decir, siempre decimos, joder, qué mala vibración me da esta persona, o qué mal rollo me da esto, o qué buena energía me da esta persona, o con esta situación me siento mucho mejor, ¿no? Es decir, ese concepto que está ahí, que como lo llama rollo, vibración, energía o espíritu de la naturaleza, es absolutamente igual, pues es algo que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Que no sepamos todavía definirlo mejor, ¿no? Y creo que es bueno encontrarse, dedicar un tiempo a cada uno, ¿no? Es decir, yo antes estaba dando un paseo por aquí, por Distrito C, y me he dado cuenta de eso, que la gente iba, venía, pero no estaba disfrutando de ese estanque tan maravilloso que tienen, ¿no? Luego todos pueden decir, no, es que no tengo tiempo para mí, no sé qué. Un minuto al día puedes sacar, ¿vale? Un minuto. Te sientas ahí, miras el estanque, los árboles, un minuto. ¿Vale? Todos tenemos un minuto para estar con nosotros mismos, 5 o 10 por la mañana. Espérate 10 minutos antes, pues para pensar cómo va a ser ese día, qué actividades vas a hacer, qué cosas vas a tener. Otra cosa, pues súper tonta, ¿no? Sonríe a la gente. A ver, a mí me gusta mucho que me sonríen, ¿vale? Entonces he descubierto que la mejor manera de que la gente me sonría es sonriendo yo primero, ¿vale? Muchos no me devuelven la sonrisa, pero de esta manera igualmente tengo más sonrisas que si yo no sonriera, ¿vale? Otra cosa, igual, ser generoso y estar agradecido, ¿no? A mí, cuando yo leo los libros estos del secreto, la atracción y cosas de estas extrañas, pues de lo único que yo un poquito sensatez es lo de estar agradecido, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que cuando estamos rodeados de gente positiva, de gente que genera agradecimiento, pues da gusto hacer cosas con ellos, ¿no? Y bueno, pues es normal que atraigan cosas positivas, ¿no? Bueno, ya he hablado de emprender, ya he hablado de vivir, pero yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como antes decían por aquí, este es mi último libro, La aventura de emprender, pero realmente mi libro no era este, ¿no? Es decir, el libro que vengo a contaros es una historia, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho un dicho africano que cuenta que Dios inventó al hombre para escucharle contar historias. Y creo que es algo que hemos ido perdiendo, ¿no? El sabor de la jalca o el sabor de la hoguera, ¿no? Y de compartir las situaciones del día o las leyendas o otras historias, ¿no? Que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y a lo que nos rodea, ¿no? Y yo hoy quiero contaros la historia de una moto, de esta moto, una Burman 125, color gris zafiro. Los tíos diríamos que es negra, pero bueno, resulta que es gris zafiro. Y esta es la moto que yo me compré cuando monté mi primera empresa. Es decir, en el año 2005, cuando monto mi primera empresa, digo, tengo que tener un vehículo de empresa. Pero claro, ni el presupuesto me daba para mucho más y con la moto pensaba que iba a llegar más rápido a todos los sitios, ¿no? Que es de lo que se trataba, llegar antes, llegar más rápido, además podías aparcar encima de la acera, no tenías que pagar el puñetero numerito, bueno, era una maravilla, ¿no? Pues esta fue mi primer vehículo de empresa, ¿no? Y bueno, la historia de esta moto,
que me fue acompañando a lo largo de mi trayectoria profesional, pues tiene un momento de vital importancia, ¿no? Que es en el año 2009, cuando, bueno, a la semana de nacer mi segundo hijo, pues a la semana yo ya estaba trabajando, me acuerdo que estaba en casa haciendo una conferencia por Skype, me llamaron mis padres al móvil, hablando con ellos por el móvil, porque les había enviado a ellos a hacer los papeles del niño, de estos de la seguridad social, estas cosas que hay que hacer, y mientras estaba con el Skype les estaba diciendo que necesitaban, me dijeron que tenían que presentar allí mi DNI, que si les podía enviarlo por email, por fax, que dice, no, que dice la señorita que tienes que venir. Y el caso es que, bueno, terminé la llamada, cogí la moto y, bueno, fui a donde estaban mis padres, que estaba como a unos 5 minutos, ¿no? Bueno, iba por mi carril y un taxista que iba por el carril izquierdo decidió girar a la derecha para dejar un cliente y pues no me vio. Con lo cual yo tuve que frenar muy fuerte para evitar el impacto de frente y acabé yendo al suelo, ¿no? En ese momento no vi la luz ni estas cosas que dicen, pero sí que recuerdo las dos palabras que pasaron por mi cabeza, ¿no? Cuando el casco impactó contra el asfalto, ¿no? Que fueron, se acabó. Y bueno, no se acabó justo en ese momento, empecé a dar vueltas y donde acabé fue en la acera, ahí tumbado, en posición fetal. Y esto es como las escenas que uno siempre ve desde fuera, ¿no? Pues gente arremolinándose, ¿no? Empiezan a llegar gente, pero en este caso, en vez de fuera, estaba desde dentro, ¿no? Estaba yo ahí, empezó a llegar la policía súper rápido, luego llegó la unidad móvil, bueno, esas cosas que empiezan a suceder así, sin que tú hagas absolutamente nada, ¿no? Y bueno, aquello acabó como en los tebeos de mis tiempos, que eran con el brazo con cabestrillo y con la pata para arriba, ¿vale? Y fueron 6 meses de baja, ¿no? Os acabo de decir que acababa de nacer mi segundo hijo, que tenía una semana, fue en noviembre, así que sobre todo las que hayáis sido madre podréis intuir cómo fueron aquellas navidades, ¿no? Y aquella época, ¿no? Y bueno, pues fue una época de empezar a aprender cosas, ¿no? La primera es que aunque tú tengas tus planes para la vida, puede que la vida tenga otros planes para ti, ¿no? Y que aunque a veces tengas mucha prisa por llegar a los sitios, pues la vida dice que decide que te tomes un relax, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues fue una época con muchas historias y ¿cómo voy de tiempo? Que yo es que me enrollo muchísimo. Son las 4:30. ¿Media? Sí. Vale, bueno. Pues para hacerlo muy breve, empecé a darme cuenta, pues eso, de otras cosas, ¿no? De lo que me he hablado al principio, ¿no? De las cosas que de verdad te importan, ¿no? Pues de la familia, de tus amigos, de ti mismo, de cuidar la nutrición, el deporte, tu espíritu, ¿no? Y de que lo importante, pues no es la meta, ¿no? Sino que es el camino, ¿no? Como dice mi coach Álvarez de Mon, el camino es la meta. Y entonces, lo que realmente hoy venía a hablar era esto, ¿no? Es decir, hablaba al principio de lo que es emprender y luego de lo que es vivir, pero para mí la clave está en cómo unir las dos cosas, ¿no? El emprender y el vivir. Y eso es algo que no se enseña hoy día. Yo todavía no he visto en ningún máster una asignatura que se titule ¿Cómo conciliar vida personal y familiar?, ¿no? O ¿Cómo ser un 10% más feliz?, ¿no? Un indicador. Eso todavía no se nos enseña oficialmente, ¿no? Y luego decimos que eso es lo más importante en nuestra vida y que no sé qué. Pero yo no veo charlas sobre esos temas, ¿no? Y todos los días hay millones de charlas en Madrid, ¿no? Pues mi secreto tiene mucho que ver con precisamente el nuevo proyecto que estoy montando, ¿no? Esta es la primera vez que hablo de ello en público, eso que es una primicia, y es en encontrar el balance, el equilibrio entre estas tres cosas, ¿no? Entre, para mí, el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Para mí el secreto de la felicidad es ese equilibrio, ¿no? Cuando digo equilibrio, eso es algo muy personal de cada uno, ¿no? El equilibrio del cuerpo para unos es una cosa y para otros es otra. Es decir,
no es que todo el mundo tenga que tener el mismo equilibrio, ¿vale? De hecho, a lo mejor hay gente que su equilibrio es tener el 80% del trabajo, pues vale, pero que cada uno esté en ese equilibrio, ¿no? Y aunque antes decía que el secreto es el camino, este gurú, que es de un libro titulado Éxito para perdedores, de mi socio y amigo David Cantoya, dice que no es dónde, es con quién, ¿no? Y eso es algo que también os invito a reflexionar. Cuando os decía que el éxito era el resultado feliz de un negocio, si yo he podido tener resultados felices de mis negocios es por la gente que me ha ido acompañando, ¿no? O sea que encargaros muy bien de seleccionar a los socios, de seleccionar a los inversores, incluso de seleccionar a los clientes. Dicen, no, yo cualquier cliente le acepto y tal como están los tiempos hoy día. No, elegir a vuestros clientes también, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un ejercicio para ir acabando muy pequeñito, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedes descubrir esto que os decía de las cosas que importan en tu vida sin tener que tener un accidente de moto? ¿Vale? Esto es como un amigo mío que se arruinó y empeñó su casa, la de sus padres y la de sus abuelos. Dice, mira, yo ya me he arruinado por todo el mundo, no hace falta que los demás os arruinéis, aprender un poquito de mí, ¿no? Pues yo es lo mismo, es decir, no hace falta que tengáis un piñazo en moto, sino con un ejercicio muy sencillito, os voy a invitar a que descubráis pues esas cosas que a lo mejor sí que sois conscientes de ellas y cuidáis a diario, pero a lo mejor no las tenéis tan cuidadas y es bueno que tomar esa conciencia, ¿no? Que es lo que David Cantoya denomina los 30 segundos, ¿no? Todavía no he empezado. Los 30 segundos son las cosas que pasarían por tu cabeza, las imágenes con las que te quedaría si son los 30 últimos segundos de tu vida, ¿no? Así que os invito a todos, pues el que quiera por escrito, el que quiera un chisme de estos a hacerlo, el que lo quiera hacer mentalmente, este ejercicio, ¿no? Os quedan 30 segundos de vida y ¿con qué cosas os quedaríais? Empieza ya. ¿10 segundos? ¿20 segundos? Cero segundos, estáis todos muertos, así que dejar de escribir y hacer cosas. Os invito a que este ejercicio lo hagáis de vez en cuando. Y sobre todo, si estáis cuidando esas cosas que de verdadmente son las que decís que os importan, ¿no? Hay gente que incluso lo que hace es esto, escribirlo y ponerlo en un sobre y le pide a un amigo que se lo envíe por carta. Me da igual cómo lo queréis hacer, ¿no? Pero es bueno que de vez en cuando volváis a reflexionar y pensar sobre esto, ¿no? Porque además de con quién, para mí es importante el cómo, ¿no? Es decir, cómo caminas ese camino, ¿no? Y es algo que para hacer un buen cómo hace falta ser consciente de lo que estamos haciendo a diario, ¿no? Es decir, a veces vamos tan rápido, queremos hacer que estamos demasiado en el futuro, ¿no? La siguiente reunión, lo siguiente que tenemos que hacer, y se nos olvida estar en el ahora, ¿no? Que además es el único sitio donde podemos estar, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, más vale que te guste el momento presente, porque es donde te vas a pasar el resto de tu vida, ¿no? Así que os invito a estar en ese momento presente y acabar ya con esta frase, ¿no? Es decir, bailar como si nadie se estuviera viendo, cantar como si nadie se estuviera escuchando, amar como si nunca hubiera sido herido y vivir como si fuera el cielo y la tierra. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel María. A ti, Marily. Vamos a empezar con las preguntas de la entrevista y después vamos a escuchar las preguntas que tengáis aquí en el público y también a través de Twitter. Bueno, los consejos muy interesantes, creo que estamos todos de acuerdo, aunque sea en teoría y luego en la práctica no es tan fácil.
Pero llevándolo un poco a la realidad de una pyme, ¿cómo pondrías en práctica o qué consejos darías para que volquemos esto un poco en la práctica de qué se puede empezar a hacer? Si tengo una pyme, ¿qué puedo empezar a hacer hoy o mañana o la semana que viene? Fenomenal. No he comentado lo que es Samastha, ¿no? Pero la palabra que solamente diría hoy es justo eso, es la práctica, ¿no? Es decir, lo que yo he hablado, lo hemos escuchado 1000 veces, nuestras madres han pasado 20 años repitiéndolo y otros 20 años que no lo van a repetir, y al final no hacemos muchas de estas cosas, ¿no? Y lo único que se trata es de practicar, ¿no? Tú lo has dicho antes que tú sabes que correr te viene bien, pues hay veces que no lo haces y tal, pero lo importante es hacerlo cada día, ¿no? Y es un poco de lo que se trata, no tanta teoría, sino más práctica, ¿no? Entonces, cosas concretas para pymes. Uno de los últimos posts que he escrito en el blog de Con tu negocio, que os invito porque tiene muchos consejos, no solamente de esos temas, sino de muchos temas más empresariales. Dentro de Con tu negocio daba 10 consejos muy concretitos, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la meditación, ¿no? Es decir, la respiración antes de entrar a una reunión. Es decir, como vamos tan acelerados y empalmando reuniones unas con otras, antes de entrar en una reunión, tómate 10 segundos para respirar, ¿no? Para comprobar cómo está tu respiración, porque a lo mejor la tienes muy acelerada y no te estás dando cuenta, y eso va a provocar que cuando entres en la reunión contagies a los demás, ¿no? Y vas a generar una energía que no es la adecuada, ¿no? Otro es el saber escuchar a tu gente, ¿no? Entender la energía que está moviéndose en ese momento, ¿no? Porque a veces pensamos que es el ordeno y mando y no estás viendo cómo están funcionando las cosas, no estás escuchando, ¿no? Y otra cosa que las pymes olvidamos es empezar cuidándote por ti mismo. Es decir, si tú no eres el cambio que quieres ver en tu empresa, pues es muy difícil que eso suceda, ¿no? Entonces tú tienes que estar bien en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, ¿no? Porque si no la empresa no va a funcionar, ¿no? A veces pensamos mucho en la empresa y se nos olvidamos que tenemos que estar nosotros bien también. Es cierto. Y bueno, otro debate que siempre surge y que siempre hablamos cuando tocamos estos temas es ¿de dónde sacamos el tiempo? ¿Cómo nos organizamos con el tiempo? Nos has dado muchas ideas, pero ¿cómo haces tú, por ejemplo, para organizarte con el tiempo, con tu tiempo? Vale, aquí un par de cositas, ¿vale? Bueno, como el tiempo es el recurso mejor repartido a la humanidad, porque todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Desde Bill Gates hasta yo tenemos el mismo tiempo al día. Pues lo primero es usar técnicas de gestión del tiempo, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me gustan mucho las de Get Things Done, de David Allen, que es una metodología pues, muy práctica y muy concreta y con cosas muy tangibles para gestionar bien tu correo, ¿no? Es decir, la regla de los 2 minutos. Si un mail te lleva menos de 2 minutos, contéstalo, ¿no? Divides la tarea y resérvate el tiempo, ¿no? Pues eso, en español creo que se llama Organízate con eficacia, de David Allen, y ahí tienes las cosas concretas para gestionar bien el tiempo, ¿no? Y lo segundo es quitar horas al sueño. Es decir, si tú duermes 12 horas al día, pues por más que quiera es complicado, ¿no? Y precisamente una de las ventajas de la meditación es que necesitas menos horas para dormir, ¿no? Dices, joder, es que ¿cómo voy a dedicar 20 minutos a dormir? Bueno, a meditar, pues es que a lo mejor 20 minutos de meditación te ayudan a tener 1 hora menos de sueño. O sea que mira, aunque no lo uses para otra cosa, ni más para allá, aunque solo sea para ganar tiempo, pues te puede valer. Te puedo ayudar. Y bueno, esta es un poco una combinación de las otras 2 preguntas, pero hemos tomado nota que el deporte tiene que ser parte y estar presente en nuestras vidas, pero la realidad es que si aquí, por ejemplo, la mayoría salimos del trabajo a las 7:30 de la tarde, vale, nos vamos a hacer deporte, ¿a qué hora vemos a nuestra familia y a qué hora compartimos también con la gente importante que está en nuestras vidas? Ponnos un ejemplo o una alternativa de cómo se puede actuar. A ver, yo creo que aquí es que cada uno encuentre su ritual y su forma de hacer esto, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un amigo que lo que hace es ir en bicicleta a trabajar. Dice que se pega una paliza, que llega muerto. Dice, pero con esto me evito el gimnasio, ¿no? Y luego es muy importante que cada uno conozca su biorritmo. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un biorritmo de alondra. Es decir, yo por la mañana tengo muchísima energía y por la noche, yo a partir de las 8 ya no soy persona y a las 10 ya mejor que esté en la cama, ¿no? Porque me pongo como los niños. Y
yo no podría hacer deporte por la noche, ¿no? Es decir, por eso decía al principio de conoce a tu cuerpo, ¿no? Pues hay gente, en mi caso, yo prefiero a lo mejor ir a las 7 de la mañana a nadar, ¿vale? Y me viene estupendamente, ¿no? Entonces, como los emprendedores, empresarios, pasamos tantas horas al día, búscate el momento hoy, por ejemplo, he ido a clase de yoga a las 12 de la mañana, ¿vale? Pues es una forma de hacerlo, es decir, a las 12 de la mañana podemos hacer otras cosas que no sean trabajar y no pasa nada, ¿vale? Los que trabajamos por cuenta ajena, vosotros no me vaya a venir aquí don César a decirme qué he ido diciendo. No, pero a ver, repartámonos las horas, es decir, no seamos tan cuadriculados de no, tengo que estar en la oficina de 9 a 7, no. A lo mejor si te viene estar a las 12 del mediodía, pues hazlo, ¿no? Yo creo que es buscar los huecos, yo creo que los huecos se pueden buscar siempre, ¿no? Y lo que decía antes de los hábitos, es muy importante crearte hábitos, ¿no? Porque una vez que creas un hábito, es muy difícil no hacerlo, ¿no? O sea que lo complicado es siempre crear ese hábito. Bueno, entonces si en el público hay algunas preguntas, podemos empezar con las preguntas del público. Os recuerdo que podéis preguntar directamente por el micrófono que tenéis delante y hay que pulsar el botón que está a la derecha para eso. Y también hay una azafata que tiene un micrófono de mano. Por aquí hubo una mano, sí. A ver. Yo te digo muy bien. Repito la pregunta, sí. Si no. Bueno, yo en esto de emprendimiento creo que casi lo sé todo. He hecho además cursos en la Escuela de Organización Industrial. En fin, que no soy un inventor loco. Entonces, la cuestión que me planteo es, primero, no sé si te has dado cuenta que al conocer a Alberto, no solamente conoces al mejor, sino al único. Entonces el factor suerte es importantísimo. Y entonces yo le conozco personalmente también y sé por qué te lo digo. Y luego la otra cuestión es que, claro, esto parece tu discurso como cuando te dicen cómo invertir en bolsa en 3 lecciones, ¿no? Creo que la cosa es mucho más compleja. Y entonces, claro, sería necesario que la gente se imbuyera de todas esas cuestiones de una manera más detenida, porque con una charla así pues no hay ni para empezar. Solamente es muy importante lo de la perseverancia. Eso es quizá lo más importante que hayas dicho. Ahora, la cuestión que planteo es que, bueno, cuando tú empiezas una cosa que hiciste, renunciaste a tus trabajos y dedicaste a esto, que es lo que suelen decir muchos, y en tal caso, ¿con qué recursos contabas y cuándo se produjo el punto de cruce en que ya pudiste vivir de ello? Sí, respondo primero a tu pregunta y luego a un comentario sobre la reflexión que has hecho. En mi caso yo no dejé todo, yo a lo mejor soy un cobardica, pero yo estaba era el año 2005, no tenía ninguna experiencia emprendedora, yo empecé trabajando por cuenta ajena, es decir, yo he pasado de momento más años como trabajador por cuenta ajena, del 96 al 2005, y tampoco tenía muchos recursos ahorrados ni nada, ¿no? Sabía cómo montar una empresa. Entonces lo que hice fue pedir a mis antiguos jefes que me dejaran trabajar a media jornada. Me podían haber dicho que no, pero bueno, también tuve la suerte, sobre la suerte también podríamos hablar mucho, de que me dijeron que sí. Ahora se ha encendido, lo digo para los otros. Entonces, por la mañana trabajaba para mi empresa y las tardes las tenía libre para trabajar por mi cuenta, ¿no? Y cuando vi que aquello ya empezó más o menos a funcionar, ya tenía los primeros clientes, fue el momento que sí decidí dejarlo todo, ¿no? Porque yo creo que sí llega un momento que si tu empresa empieza a crecer, pues necesitas dedicarte a tiempo completo, ¿no? Y ya te digo, no tenía inversores, no tenía nada, lo que empecé es con lo poco ahorrado que tenía y teniendo clientes, ¿no? Yo creo que el mejor inversor que puedes tener es tener clientes. Si vas teniendo clientes, eso es ideal, ¿no? Y luego, pues, alguna persona que hice socia, que al principio trabajaba gratis por acciones, vamos, digamos, y a partir de ahí, pues, fue creciendo la cosa, ¿no? Y lo segundo, sobre el conocimiento, ¿no? Mirad, os vais a llevar gratis otra charla, os voy a dar un 2x1. Os voy a enseñar cómo se hace surf, ¿vale? Esa es la teoría de hacer surf, ¿de acuerdo? Es decir, tú te acercas, ahora se acabará el del streaming, pero bueno. Cuando tú tienes la ola más o menos a esa distancia, giras la tabla, con estas dos manos te apoyas sobre ella, ¿vale? Cuando ves que va viniendo la ola, empiezas a remar, ¿vale? Cuando ya estás cerca, te incorporas, das un salto
y te pones en esta posición. Si quieres ir para allá, miras y vas para allá. Si quieres ir para la izquierda, vas para la izquierda. Eso es todo lo que hay que saber para hacer surf, ¿vale? Esta es la teoría. Ahora salir afuera y hacerlo, ¿vale? Es decir, al final, yo creo que más que saber o más que tener conocimiento se trata de practicar, practicar, practicar y practicar, ¿no? Que es lo de perseverar, perseverar y perseverar. ¿Por allí? ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. Respecto a Bubok, quería saber hasta qué punto os inspirasteis en el modelo de negocio de Lulu.com, que también es una plataforma de autopublicación. Me gustaría saber si la vuestra fue anterior o posterior y, en cualquier caso, si os inspirasteis en ese modelo de negocio, ¿en qué lo modificasteis? ¿En qué innovasteis? ¿Y dónde estuvo el epicentro concreto de innovación? Si en la propuesta de valor para el autor, si estuvo en la plataforma, en el tema del precio, en las finanzas, si planteabais ahí algo diferente, digamos, de lo que se había planteado hasta la fecha. Genial, muy buena pregunta. Lulu se crea en el año 2002 y Bubok sale al mercado en el 2008, o sea que es fácil saber cuál se hizo antes, ¿no? Claramente nos inspiramos en ellos, ¿no? Es decir, porque la idea es la misma, ¿no? Pero la idea de poner una cajita de texto y al lado un botón que ponga buscar y que tú pongas en esa cajita de texto unas palabras y que te muestre los resultados de páginas web que hay en el mercado, antes que a Google se le ocurrió a muchísima gente, ¿no? La clave está justo lo que has comentado después, ¿no? En cómo innovamos y hicimos las cosas diferentes, ¿no? Nosotros el primer día, el día del lanzamiento, queríamos mostrar, aunque la idea, es decir, la caja con el botón de texto al lado, era la misma, nosotros veníamos a hacer algo distinto, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue lo de Vázquez Figueroa. Es decir, lo de Vázquez Figueroa no solo con todo el chascarrillo de que era para hacer noticia, ¿no? Pero la realidad era para mostrar que Bubok está abierto a todo el mundo, ¿no? Es decir, desde un gran escritor, es decir, hasta ese momento jamás un gran escritor había publicado en una plataforma de autopublicación. Porque dijimos, ¿cuál es la pega que dicen que tienen las plataformas de autopublicación, ¿no? ¿Cuál es el problema que dicen que tiene Lulu? Pues que como puede publicar todo el mundo, publica la gente mala. Dijimos, pues venga, vamos a demostrar que aquí hasta los grandes escritores van a publicar, ¿no? Eso fue lo primero que demostramos. Y a partir de ahí hicimos muchas cosas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, convencimos a la Biblioteca Nacional para que publicara Los Incunables con nosotros, ¿no? Hasta ese momento ninguna fue la primera Biblioteca Nacional del mundo que publicó sus libros en impresión bajo demanda, ¿no? Ninguna entidad había publicado sus contenidos en plataformas de autopublicación, ¿no? Con eso demostramos que nosotros estábamos abiertos a todo el mundo. Y no era un acuerdo comercial, ¿no? Era un acuerdo para demostrar que hacíamos las cosas diferente, ¿no? Llegamos a un acuerdo con Telefónica y con Juanjo Millás para hacer microrrelatos por el móvil, ¿no? Es decir, tú cada mes, cada semana recibías un microrrelato de Juanjo como una alerta de emoción, ¿no? Era también la primera vez que se hacía eso en España, ¿no? Fuimos innovando y haciendo cosas muy diferentes. Siempre, todo lo que decían que no se había hecho, pues lo hacíamos al revés, ¿no? Lo hacíamos nosotros. ¿Sí? Procuramos demostrar que estábamos siempre al lado del autor. Es decir, Lulu venía del mundo de la tecnología y lo que crearon es una plataforma muy buena tecnológica. Nosotros veníamos del mundo de los autores y lo que queríamos era estar al lado del autor y ofrecerle todas las cosas que él fuera necesitando, ¿no? Por resumir mucho, esos son los cambios que aplicamos. Sí. Muy buenas. Yo quería hacerte dos preguntas. Bueno, primero decirte que ya sabes que me encanta escucharte, me encanta lo que has contado y me interesa especialmente el punto en el que hablas de no es el qué ni el dónde, me parece que decías es con quién, ¿no? Tú has tenido varios proyectos como emprendedor, como empresario, llamémoslo como queramos. ¿Cómo eliges a ese con quién? ¿O cuáles son los criterios que utilizas? Y luego el segundo, una pregunta que desde que leí tu libro, La aventura de emprender, que por cierto recomiendo a todo el mundo, está fenomenal, siempre me ha venido a la cabeza. ¿Qué hace el señor Herrera publicando en Alienta, teniendo esa plataforma tan estupenda que es Bubok? Sí. Te contesto a la segunda porque, como no me diste la presentación... Sí.
Como no viniste a la presentación, no lo escuchaste la respuesta, lo comentó Roger Domingo, ¿no? Que es el editor de Alienta, ¿no? Y es una especie de regla que hay en el mercado, ¿no? Que es que nadie suele sacar un libro con su propia editorial, ¿no? Es decir, es como una regla que hay tácita entre los editores, ¿no? Mi libro también está en BookBook, ¿vale? Es decir, el libro también se puede comprar a través de BookBook y es un sitio más donde se puede conseguir, ¿no? Y precisamente para mí era igual, otra vez, algo innovador, ¿no? En el sentido de, desde que nació BookBook, nosotros siempre hemos decidido que era un modelo complementario con las editoriales. Es decir, que nosotros no venimos a desplazar nada, sino a complementar a las editoriales, ¿no? Y me parecía pues, lo más coherente que yo publicara una editorial, porque para los objetivos que tenía con ese libro era lo más adecuado, pero que también esté en BookBook, y de hecho los servicios editoriales, por ejemplo, los cogí de BookBook, ¿no? La parte que me ayudaron a escribirlo pues fue de BookBook, ¿no? La primera es sobre la elección de socios, ¿no? Que yo creo que sin duda es lo más importante. Fíjate, para mí la clave es la compatibilidad de los valores, ¿no? Es decir, que tengáis valores que sean compatibles. Cuando digo valores, no penséis ahora del amor y la amistad. No, los valores pueden ser forrarse. Entonces, algo como lo de Urdangarín y Torres, pues les vas bien hasta que les pilla, ¿no? Pero esa sociedad funciona, ¿no? Urdangarín y la madre de Teresa Calcuta, pues eso ha ido mal desde el principio, ¿no? Entonces, sea cuáles sean tus valores, defínelos, ponlos por escrito y asegúrate que la otra persona tiene valores compatibles, ¿no? Y dejar, como digo, todo eso por escrito, ¿no? Ayuda mucho a momentos posteriores, ¿no? Y la segunda clave para mí es que, igual que tiene que ser compatible en valores, tiene que ser complementario en habilidades, ¿no? Es decir, las empresas que habitualmente suelen ser más son las de 3 ingenieros, 3 abogados o 3 licenciados, ¿no? Es decir, yo creo que si yo tengo un secreto también es el de rodearme de gente más lista que yo, ¿no? Para mí es algo fundamental. Yo sé poquito y de poquitas cosas, pues gente que me vaya complementando en las habilidades para mí es fundamental, pero que sean siempre compatibles en valores. ¿Alguna pregunta más? Ah, Sí, una pregunta. ¿A qué se dedicaba anteriormente? hay otra. Pues mira, yo del año 96 al año 2005 trabajé como consultor informático, básicamente en temas de reporting de alta dirección, de temas de data warehouse, sistemas de cuadro de mando y demás, que soy un friki. Había por allí una señorita primero. Sí. Gracias. Soy Marisa Muñoz y te aplaudo la presentación porque me ha gustado mucho. Hay una cosa que me ha sorprendido muy importante, que es lo de la sonrisa. Yo en el año 98, cuando estaba en mis principios de gerente en la compañía, pues claro, vivía pues sin la experiencia, pues muy atacada, muy estresada, con muchos nervios. Y en el año 98 iba a una reunión, una propuesta que le hacíamos a un cliente Ericsson, y mi madre me decía, hija, tú cuando llegues a la reunión, tú sonríe. Y yo le decía, pero mamá, ¿qué tontería me estás diciendo? Tengo que llevar un plan, una viabilidad, un equipo, una organización, y me dices que llegue allí y sonrían, van a pensar que soy tonta. Bueno, pues ya cuando pasas esa etapa en la que de empresario, de emprendedor, de lo que quieras, o de gerente, donde te apuestas y tiembla contigo el cabecero de los latidos del corazón, y ya te estabilizas y coges, en fin, un poquito de tablas y aprendes a distinguir los tiempos que estás en el trabajo y los tiempos que estás en la familia y los tiempos que son para ti, y ya, en fin, vas cogiendo ahí un poco te familiarizas con esto, pues aprendes que la sonrisa es importantísima. Y entonces, el otro día, precisamente en un viaje que tuvimos a Valencia, llegamos a una junta, llegamos allí y yo lo primero que hice fue poner en práctica lo que me había dicho mi madre, que es llegar y sonreír. Y efectivamente funciona. Luego tienes que tener un argumento y una base detrás, ¿no? Pero me ha encantado escucharlo porque es muy bonito eso, ¿no? El estar así como con optimismo y con una cara agradable y hacer los tiempos de negocios pues con confianza, y una sonrisa te ayuda. Muchas gracias. Había dos preguntas. Había una por aquí y luego aquí. Sí, primero. Nada, un poquito por entender la rutina. Si dices que como eso de las 10 de la noche estás para ir al sobre, ¿a qué hora te estás levantando? Y la otra pregunta es, ¿y la
Vale. No conté el final, ¿verdad? Yo, a ver, si me acuesto sobre las 10:30, suelo despertarme sobre las 6, 6:30, ¿vale? Eso es, como os decía, mi biorritmo es de mañana y yo procuro despertarme bastante pronto, ¿no? Entonces, yo tengo mi ritual de mañana, mis actividades de mañana, que para cuando se despiertan los niños o mi mujer, pues yo ya llevo 2 horas danzando, ¿no? En un día diario. Y aquí es un pequeño tip que me ha venido, que es el de entender también el biorritmo de tu pareja. Por ejemplo, mi mujer tiene biorritmo de búho, justamente lo ha puesto el mío. Es decir, mi mujer empieza a coger energía a partir de las 7 de la tarde. Entonces, a las 12 está ahí bien, ¿no? Entonces, si nos encontráramos para charlar en el momento que acuestas a los niños, no sé qué, que tú unas cosas y otras son las 9:30, 10, pues no podríamos vivir. Entonces yo, por ejemplo, entendiendo eso, muchas veces lo que hago es irme al mediodía a casa, ¿no? Que es el momento más de encuentro, ¿no? Pues, donde podemos hablar y compartir pues, más relajadamente, ¿no? Es decir, no se trata de cambiar tu biorritmo, porque eso no lo vas a poder cambiar, pero sí puedes adaptarte a él, ¿no? Y la otra pregunta sobre la moto, a ver, como la moto acabó bastante mal, lo que hice fue repararla, porque la cubrió el seguro de siniestro, y la acabé vendiendo, ¿no? No por un tema de que haya cogido miedo a la moto ni nada de eso, sino fue más un ejercicio de responsabilidad para con mi mujer, ¿no? Y los niños, ¿no? Es decir, como fue una época bastante mala, bastante complicada, porque bueno, después de esta postura hubo que, a los meses fue silla de ruedas, luego fue muletas, o que fue una época complicada, pues me pareció justo estar durante unos cuantos años, al menos hasta que los niños sean mayores, sin la moto. Ahora sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena. Creo que es muy importante el tema siempre del yo interior y de la ilusión con que hacer las cosas. Y una pregunta que en mí es muy clásica, ya que hago siempre en todos los temas de emprendeduría y de iniciador y de todos. Normalmente nos cuentan la ilusión. Y quitando el chaleco y alguno poco más, no comentamos nunca los errores, los fracasos y los trastazos. Y luego, ya que hay que emprender y no morir en el intento, ¿por qué nunca hablamos de los riesgos legales que el emprendedor corre y que tú mismo corres en todas las situaciones de emprendimiento? Sí. ¿Por qué le tenemos ese miedo? Yo sí hablo de mis errores y tengo un libro para demostrarlo, ¿eh? O sea, que el que lo quiera leer los tiene más detallados ahí, ¿no? A ver, cuando a mí me dicen, oye, si tú volvieras a emprender con todo lo que sabes, ¿qué cosas haría diferente? Digo, bueno, pues seguramente casi todo lo haría diferente y lo haría mucho mejor. Pero si yo cuando empecé hubiera sabido todo lo que conlleva esto, a lo mejor no me habría atrevido a dar el salto, ¿no? Es cierto que si tú sabes, si tú te lees la ley de responsabilidad social de los administradores, que yo no la he leído hasta varios años después de ser administrador, casi ninguno montaríamos una empresa, ¿vale? Es cierto que es un deporte de alto riesgo, ¿no? El emprender es un deporte de alto riesgo porque estás jugándote tu patrimonio, ¿no? Y es algo que en España no se entiende y es muy complicado, ¿no? Es decir, tú montas una empresa, arriesgas tu patrimonio, uno de tus trabajadores hace una pifiada y el que vas a la cárcel eres tú, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Sobre los errores, como decía yo al principio, yo creo que de los errores que aprendes es algo positivo, ¿no? Si no aprendes, has cometido errores, ¿no? Yo he cometido de todos los colores, ¿no? Por poner algún ejemplo, desde no dejar algunas cosas por escrito, porque luego están, yo supuse, yo creía, no sé qué. Es decir, yo, por ejemplo, en Bubok, pues con uno de los socios, que suponíamos que iba a aportar una cosa, él entendió otra, y por no haberlo dejado por escrito, pues al final fue mal. O otra empresa que monté, que al final hubo que cerrarla porque la montamos entre 2 socios y ninguno de los 2 era el líder, ¿no? Ninguno de los 2 era el que tiraba, ¿no? Y yo me he dado cuenta que al final las empresas sí que necesitan un alma mater, ¿no? Alguien que esté realmente tirando, ¿no? Eso por citar algunos, pero vamos, hay bastantes más. Tengo una pregunta que nos ha llegado a través de Twitter. De Alba él dice, me ha parecido muy interesante dedicar tiempo antes de acabar el día a meditar y revisar mentalmente lo que se ha hecho, recapacitando sobre lo aprendido y sobre los fallos o errores
para asimilarlos y evitar repeticiones, pero no puede ser contraproducente. La gran mayoría de nosotros, si hacemos esta reflexión antes de dormir, nos pasamos la noche pensando en ello. Bueno, esa es la segunda lección, cómo no pasarse la noche pensando en ello. Pero yo sí creo que es muy positivo lo que os decía de al final del día repasar las cosas que has hecho, ¿no? Por lo que os decía de aprender de los errores, ¿no? Al final, al menos yo tengo la memoria muy a corto plazo y yo si no lo reviso en el día, al día siguiente ya se me ha olvidado, ¿no? Entonces yo creo que aprender, incluso apuntar las lecciones que has tenido en ese día, yo lo veo positivo, ¿no? ¿Cómo hacer para no pasar la noche dándole vueltas a las cosas, ¿no? Pues una de las cosas que he aprendido cuando decía de mi ritual de la mañana es entender lo que es un ritual, ¿no? Yo, fíjate que jamás había entendido en la misa por qué hacían tantas tonterías de subir, bajar, ponerse tal. Y haciendo mi ritual me he dado cuenta de que los rituales son importantes, ¿no? Entonces, en mi ritual, por ejemplo, de revisión, siempre hay algo que uso para cerrar, ¿no? Ese momento. Bueno, con esto cierro la revisión, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues me siento en un sitio y cuando termino, pues quito el cojín, ¿no? Y dices, pues vaya tontería si por la mañana lo tienes que volver a poner, porque por la noche lo quitas y por la mañana lo pones, ¿no? Porque no pasa nada entre medias, ¿no? Pero es el hecho de decir, he cerrado esto, ¿no? Entonces, bueno, ya das gracias, ya he aprendido lo de hoy, pues se acabó, ¿no? ¿Y cómo se aprende eso? Pues otra vez con práctica, ¿no? La meditación, pues, ir meditando te ayuda también a todo esto, ¿no? A controlar tu mente para luego, cuando tienes que dormir, duermas. Pero es práctica. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí. Buenas tardes, soy Cristina Ordóñez, de Creadores por el Mundo. Ángel, gracias por ser accesible, porque contacté contigo, como sabes, y tenemos ya fijada la entrevista en el programa que es de creatividad, innovación y emprendimiento. Aprovecho para deciros que a día de hoy se escucha ya en 53 países. Cuando hablé contigo eran 40 y pico. Y me ha gustado muchísimo lo que has comentado de seguir aprendiendo, porque hace 2 semanas acudí como alumna a un curso para emprendedores, digamos, maduros. Entonces, me parece que tiene mucho contenido, eso que has dicho de seguir aprendiendo, porque aunque la experiencia sea un grado, creo que muchas de las cosas que aprendimos, los que hicimos carrera o máster o en nuestros trabajos, tenemos que ser humildes y reconocer que nos sirven y que hay muchísimas cosas en las que no podemos decir todavía que somos expertos porque nacieron antes de ayer. Entonces, quería poner el acento en esa frase que has dicho, darte las gracias por tu accesibilidad y, bueno, y felicitar a este espacio y a los organizadores. Me gusta eso que has dicho de que cosas que nacieron antes de ayer. Yo me acuerdo que cuando yo acabé la carrera había una oferta de una empresa de telefonía móvil que pedía gente con 2 años de experiencia en Java, cuando en España llevaba apenas 6 meses en el mercado, ¿no? Y como lo que has hecho una reflexión, solamente quiero contribuir con una reflexión muy tangencial, que es sobre la accesibilidad de las personas. Me es más fácil en Estados Unidos conseguir una entrevista con un consejero delegado que en España conseguir una entrevista con un mando intermedio, un director de marketing comercial. Una reflexión que simplemente dejo ahí. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Si hay alguna pregunta más, pues, a ver. Sí, no, Saludarte. que te digan en stream. Bueno, sí, si nos pudieras comentar. Aquí y otra que hay luego por ahí atrás que había. Si nos pudieras comentar, porque parece ser que hay un punto de inflexión en tu vida ahora, ¿no? Y hay una nueva etapa. Si nos pudieras comentar esto, ¿no? Esta nueva etapa después de Bubok y todos estos proyectos. Pues básicamente ¿sobre qué va a ser tu nueva empresa? El nuevo proyecto trata un poco de esto, ¿no? Es decir, cómo ayudar a los demás a encontrar ese equilibrio personal, ¿no? Es decir, en mi caso, pues lógicamente es a través de la tecnología, ¿no? Y de la innovación, que es lo que sé hacer, ¿no? Porque más es la forma de llegar a muchas personas, ¿no? Yo he tenido la suerte de en estos años ir aprendiendo mucho, ¿no? Ir aprendiendo mucho de personas individuales, he tenido coach muy buenos, he hecho cursos muy interesantes, pero hay cosas que no son escalables, ¿no? Entonces, lo que pretendo es crear
plataforma pues, que ayuda a todas las personas en ese proceso de transformación o de crecimiento personal, ¿no? En julio sale una primera versión, pero vamos, ya tenéis la página web, podéis ir dejando el email para los que quieran estar informados, ¿no? Es Samastá, acabado en H, samastá.com, ahí está la página web y se puede ir dejando el email para cuando hagamos el lanzamiento. ¿Hay otra por allí? Sí, tenía una última pregunta. Por tu experiencia en todas las experiencias emprendedoras que has acometido, ¿ha habido grandes diferencias entre el plan de negocio, el plan más formal y luego su puesta en marcha? Siempre, ¿no? Ningún plan de negocio se ha parecido exactamente a la realidad, ninguno del mundo, ¿no? Es decir, o porque ha ido mejor o porque ha ido peor. Pero yo creo que el plan de negocio es como, yo que también fui scout, teníamos una frase que decía, las reglas están para saltártelas, ¿no? Pero hay de ti si no tienes reglas, ¿no? Y es algo muy similar, ¿no? El plan de negocio te van un poco primero para ver si lo que estás haciendo tiene un poco de sentido, ¿no? Si sobre el papel ya no tiene sentido, seguramente a lo mejor ni lo intentes, ¿no? Y te vale también un poco de guía de mando de hacia dónde vas a ir, ¿no? Y te vale para contar la historia y para compartirlo con otros, ¿no? En todas las empresas que he montado, habitualmente suele ir por debajo de lo que tú esperas, ¿vale? Alguna ha ido mejor, pero el 90% ha ido por debajo de lo que tú pones en el papel, porque luego salir al mar y coger la tabla es muy complicado, ¿no? Es difícil. Muy bien. Muchas gracias a todos por asistir. Ha sido un placer para nosotros tenerte en este foro, Ángel María. Y para terminar, aquellos que hayáis confirmado tener interés en realizar la visita al Innovation Center, habéis recibido un lanyard indicando el espacio a visitar, que puede ser ciudades inteligentes, e-health o espacios de atención al público. Los que tengáis ciudades inteligentes debéis dirigiros a la primera planta, a la cual se accede por las escaleras que hay en el fondo del pasillo. Los que tengáis una de las otras dos salas están en este mismo pasillo y una persona a la entrada de cada una de ellas os indicará dónde es. Y al finalizar tendremos un café en la terraza a la cual se accede desde esta misma planta baja. Los que habéis elegido no hacer la visita podéis directamente ahora ir al café. Por último, me gustaría comentaros que a lo largo de todo este año se llevarán a cabo más foros de innovación en los que contaremos con la presencia de modelos a seguir para optimizar cada negocio. Toda la información de ellos las podéis encontrar, como siempre, en el apartado Foros de Innovación de nuestro blog Con tu Negocio, en la dirección www.contunegocio.es. Y os informo ya que el próximo 4 de junio contaremos con Jean-Marc Colanesi y su ponencia Dirigir con criterio o desaparecer, gracias a la cual podremos conocer exitosas formas de management. Y el 20 de junio, que es la siguiente, contaremos con Manuel Amate y su ponencia Técnicos 2.0, ficción o existencia, y Ricardo Coloto con su ponencia Innovar o morir. Ambos son pioneros e innovadores de éxito, implicando a las TIC y a las redes sociales en su día a día. Muchas gracias a todos por venir a visitarnos y ya sabéis que este espacio está siempre abierto para vosotros.